conocimos la noticia, este hombre que había sido detenido, señalado hasta el momento como quien podía ser el violador que había atacado en Villa Urquiza, entre otros barrios porteños, finalmente no había dado positivo el cotejo que se había realizado de una huella digital y también de ADN con este hombre. Hubo además una rueda de reconocimiento, pero recordemos que una joven lo había señalado en la puerta de un boliche como el hombre que había intentado atacarla. En Barrio Norte se encuentra nuestro compañero Rubén Suárez con más detalles sobre este tema. Rubén, adelante, buenas tardes. Daniela, Pablo, Mauro, buenas tardes. Para enumerar los diferentes puntos por el cual la justicia ordenó, por falta de méritos, la liberación de este psicólogo, que se hizo efectiva en el día de ayer en la alcaldía número 28 del Palacio de Tribunales, la que da a la calle Lavalle. Estuvo preso 10 días Marcelo González Calderón, quien era para la investigación el supuesto violador serial de Villa Urquiza, con un caso también en Villa del Parque. Recuerden el 1 de septiembre, cuando una joven en la salida de un boliche, en una fila, lo reconoce, da alerta al 911 y logran la detención de este sujeto. Enumeramos punto por punto de por qué su liberación. Primero, porque todos los cotejos de ADN entre los rastros biológicos dejados por el violador y el perfil genético del psicólogo dieron negativos. Entre otros puntos también tiene que ver con que ninguna de las víctimas lo reconoció en rueda de reconocimiento. Se lo acusaba de 7 casos. Fueron pasando de a grupos y ninguna de las víctimas lo reconoció. También recuerden que en uno de los allanamientos de este lugar, de este edificio de la avenida Córdoba, casi esquina La Prida, en el 4º piso vive este hombre, la policía en ese momento secuestró una notebook que una de las víctimas decía que le pertenecía. Después, cuando se hizo el reconocimiento, se retractó esta persona. Cuando estuvo frente a esta computadora dijo: no, esta no era mi computadora. Por estos puntos, el psicólogo, entre otros, fue liberado también por las huellas dactilares, que en un 100% no coinciden las que se sacaron, se levantaron en la escena de la violación, de estos abusos sexuales, no coincide tampoco con este sujeto. Por eso, por falta de mérito, la justicia decidió en el día de ayer la liberación de este psicólogo, que estuvo 10 días detenido, y seguramente la preocupación ahora, si se comprueba, son datos contundentes, ADN, huellas dactilares, rueda de reconocimiento, elementos secuestrados que una de las víctimas en el momento dijo: esa era mi computadora, y después cuando la tuvo frente a esa notebook dijo: no, nada que ver, perdón, esta no era mi computadora. La pregunta entonces ahora, si no era este psicólogo como determina ahora la justicia, ¿dónde está? ¿Está prófugo? ¿Quién es el violador serial de Villa Urquiza? Rubén, ahora este hombre que finalmente ha sido liberado estaría en el interior del edificio, ¿no? No, no se sabe. Sabés que es un dato que por el momento no se sabe. Había guardia policial, esto era algo que había determinado por lo menos hasta el día de ayer para preservar el lugar, teniendo en cuenta de que hubo un allanamiento en un momento. Más temprano nuestros compañeros que estuvieron en el lugar nos marcaron que la presencia policial continúa. Le preguntamos a varios de los vecinos y aseguraron que en el día de ayer solo vieron un policía en ese lugar y que todavía el psicólogo no llegó. No está esa firmeza y por eso esta guardia prácticamente muy amplia de varios medios en el lugar, esperando si este hombre aparece, y seguramente tiene mucho para decir teniendo en cuenta de que estuvo 10 días detenido. Bueno, la verdad que es insólito, el caso es insólito por donde lo mire, porque nunca se presentó un caso con tanta contundencia desde las autoridades como este, ¿no? Digo, autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial, lo daban ya como un hecho y con un cúmulo probatorio que impactaba. Tenías el reconocimiento de la chica, la huella digital, los reconocimientos de las otras chicas, la computadora, había de todo por todos lados. Y después se cayeron una tras otra todas las pruebas. Es insólito, qué cuidado que hay que tener en estos casos, ¿no? La verdad que es impresionante. Yo recuerdo que nos preguntábamos ese día, Pablo, Mauro Zeta seguramente también lo recordará, porque estaba aquí con nosotros, decíamos qué extraño, ¿no? Que una vez difundido el identikit, este hombre fuera a un boliche un sábado por la noche donde había una gran cantidad de chicas que la pudieran reconocer, en una zona donde se movía habitualmente, y que además hubo un intento de ataque en Villa Urquiza también ese mismo día o el día anterior. 2 días antes. Una vez que ya se había dado a conocer el identikit, llamaba la atención que este hombre siguiera intentando atacar a las víctimas. Sí, ¿no? y también nos preguntamos, me acuerdo, fue una charla acá en este piso que dijimos, ¿alcanza con la denuncia una víctima para detener a alguien por violación? Y en ese momento explicamos que el juez Ricardo Farías había dicho, hasta acá detengo, pero después tengo que trabajar la prueba. Bueno, algunos discuten si amerita detener primero o no. Esta es la discusión de fondo. Llegó una tonelada de pruebas que llegaron, pero lo que pasa es que después se cayeron todas. Y la huella hasta el momento no eran prueba, había que cotejarlas. Pero sí tenías el allanamiento en la casa y la computadora, que era concreto, que había sido reconocida. Pero la computadora evidentemente no es. Pero estaba mal reconocida, de ninguna de las pero víctimas. la chica la reconoció primero y después se desdijo, ese es el problema. A ver, y muchos me preguntaban hoy, pero no alcanza ahora, porque la víctima
que dijo que era, ¿qué pasa con esa chica? Bueno, ¿saben cuál es el problema? Porque acá donde se descarta por completo que sea el autor material de las violaciones, y de esa específicamente, la de Triunvirato 3900, la chica que trabaja en una empresa de plastificado de piso. Ustedes pueden decir, la chica lo reconoce, imagínense si hoy lo sigue identificando como el autor. Vos tenés una persona que está diciendo, esa persona que está ahí es el autor, pero hay un problema. En ese ataque sexual se encontró un cabello del atacante y no es el perfil genético de Marcelo González Calderón. Con lo cual también lo descartás desde lo genético, Daniela. Me acuerdo del teléfono celular, Mauro, que decíamos que todas las víctimas coincidían en que el color de la carcasa. Un teléfono celular llamativo, sí. ¿No? Sí, se hizo anuncios de todo esto, se publicitó de modo oficial. Algo, evidentemente, es una obviedad lo que voy a decir, falló en la investigación. Sí, hubo errores que llevaron a que la Fiscalía impute, el juez termine dando lugar a la imputación y a convalidar la detención. Se hagan las ruedas de reconocimiento. Digo, a favor hay que decir que cuando se dieron cuenta que no era, no insistieron, dijeron, señora, a su casa. No, pero la inversa, ¿qué haces? ¿Lo dejas suelto mientras tanto? Bueno, esa es la pregunta de fondo. ¿O seguir atacando? Es una gran pregunta que se hace muchos en tribunales. Vos detenés porque una persona te está diciendo es el autor y después buscas la prueba. Porque este es el tema. Fue la única prueba que había. Fue la única, el arranque fue la que motivó la detención. La detención, acordate, el día de la detención. Pero vos lo detenés. Sí. 24 horas, antes de las que se hubiesen cumplido las 24 horas, ya le habían allanado la casa, encontrado la computadora, sí, un poquito más, 48, ponele, lo del celular. Había algo allí. Un informe que recibe... Les aviso, el violador sin duda que está libre. O porque es este señor que fue y no le encontraron pruebas, lo cual no se puede sostener hoy, o porque en realidad es otra persona parecida y anda por ahí tranquilo y feliz y en cualquier momento puede volver a atacar. Sí, ¿no? Pero volvamos a la pregunta porque es interesante lo que charlamos antes. ¿Te alcanza para detener de arranque? Olvídate lo que juntás después. Pero ¿cómo yo voy no por te la va a calle, arrancar? vos sos una víctima de la violación y decís, fue él. Pero ¿cómo no te va a alcanzar eso? Para detener alcanza provisoriamente. Ahora, el juez hizo... Pero por eso otros no te dicen... en duda, porque viene una señora dice... Este señor me violó, vos te vas a decir, no, vaya a probarlo, no. No, está bien, pero digo, a ver, mirá lo que pasó en este caso puntual. Este es un ejemplo de lo que puede pasar. Una víctima dice, fue tal persona, lo detienen. Decí que trabajaron rápido y que en 10 días lo descartaron. ¿Sí? Imagínate si esto se dilata en el tiempo un mes. Que pudo haber pasado también. No, un mes, pero eso es un horror. El garrón que se come el imputado que no está. Ahora, lo de la computadora es bastante extraño, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede una persona que ve una computadora de lejos o de afuera, pero cuando vos activás, encendés una computadora, si tiene tus contenidos o no los tiene, eso es cuestión de segundos? En eso te quiero decir que el procedimiento fue el siguiente. Las víctimas declararon lo que le robó el imputado. Cuando la policía allana al departamento... No, la chica no estaba ahí. De este sospechoso, la chica no estaba. Y los policías miran y dicen, marca tanto, color tanto, dicen eso. Pero bueno, quiero decir que una computadora del mismo color y la misma marca, simplemente también como prueba, si todavía no está el ADN, el cotejo de ADN, si todavía la huella no se ha podido cotejar tampoco, la verdad con la huella pasó algo distinto. Puede haber mucha gente con la misma computadora. Sí, pero con la huella pasó algo distinto. Con la huella, inicialmente los expertos de la policía científica dijeron hay puntos de coincidencia. Después cuando analizan la huella de forma total, los puntos no eran 100% coincidentes. Por eso la confusión. Creo que la cantidad de puntos, hay una determinada cantidad de puntos que hacen que pueda ser y que no. Pero ahora, a ver, o haces un examen a full o no haces ningún examen. Sí. Un examen por la mitad no debería servir para tener preso a nadie. Bueno, pero esas cosas lo que pasa es que llevan tiempo también, ¿no? Sí, pero sí son muy rápido. Lo hemos visto en otros casos, bueno, en el caso de Ángeles, de hecho, el cotejo de ADN. Siguen haciendo todavía peritajes. Hay estudios que todavía no llegan y sabemos que los tiempos a veces, bueno, requieren... Por eso digo, primero, para destacar, hay dos noticias. Perdón a Marcelo González Calderón, si no es el violador serial, perdón de todos. De los investigadores, de nosotros reproduciendo la información, perdón de todos. Y después la otra noticia es, el violador está suelto. Claro, sin duda. Digo, si no es Marcelo González Calderón, que yo infiero que se va directo al sobreseimiento, me parece salvo que aparezca mañana otra prueba de la nada que lo involucre. No, a ver, claramente si el violador es otro, mientras está preso Calderón, no va a violar, porque entonces lo que está diciendo es, no es esa persona, ¿no es cierto? Obviamente. Se controla, a ver qué pasa un tiempo. Él declaró, él en la indagatoria declaró y dijo que no había estado ahí, que no tenía nada que ver, y me acuerdo que en ese momento la información, en esto quiero ser claro, y ustedes, Pablo sobre todo, que ha hecho policiales también, y vos, Dani, como periodista, digo, cuando nosotros contamos la información al aire, y esto siempre lo aclaro porque mucha gente me decía recién, che, pero lo mataron al tipo, digo, a ver, cuando contamos al aire, no es que
imaginamos la detención y fue algo alucinatorio nuestro que pensamos que lo habían detenido. Estaba preso, había una fiscal que lo imputaba, un juez que convalidaba, la policía que decía tener ciertas pruebas, conferencias de prensa que abonaban esas pruebas. Quiero decir con esto... Claramente no fue condenado por el periodismo. El periodismo reproduce el contenido de la investigación y además en este caso hubo conferencias de prensa públicas. Esto lo quiero aclarar muchas veces. Tal vez el replanteo que tengamos que hacernos es tratar, aunque lo que se llama videograph nos pone límites espaciotemporales para aclarar las cosas, tal vez planteo que me hago para el futuro es presunto, acusado, insistir mucho más de lo que lo hacemos y acá lo hacemos bastante. Mauro, yo me permito por lo menos tener reparos al respecto de la identidad de esta persona que tal vez estar reiterando el nombre todo el tiempo hace que una persona que ahora ha sido liberada, si había alguien que no se había enterado, se entere que estuvo detenido como presunto violador, simplemente eso, ¿no? Pero que había un detenido que se iba a corroborar y se iba a cotejar el ADN, que es lo que nosotros contamos, bueno, fue así, de hecho estuvo detenido y de hecho ahora ha sido liberado. Les leo un comunicado que emitió la policía en relación a esta historia. La Policía Federal informa que reforzó los dispositivos de seguridad dedicados al esclarecimiento de las 6 violaciones recientemente cometidas en la Ciudad de Buenos Aires, que son investigadas por el juez Ricardo Farías. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ordenó asignar 17 brigadas, cada una de 4 efectivos especializados en delitos contra la integridad sexual, para profundizar determinadas líneas de la pesquisa ante los nuevos resultados de laboratorio químico y los análisis de otros rastros recogidos por detectives de la Policía Federal. Esta decisión se tomó luego de que los estudios comparativos de ADN realizados sobre muestras recogidas en alguno de estos casos resultaran no ser coincidentes con el perfil genético del sospechoso detenido el día 1 de septiembre, quien por otra parte no había sido identificado por las víctimas que se presentaron en las ruedas de reconocimiento. Digo, en definitiva, insisto, si Marcelo González Candelón no es, y todo indica que no es, bueno, acá hay una investigación que tuvo gravísimos errores y que fracasó. Hubo errores que llevaron a pensar que podía ser y esto fracasó en términos investigativos. Esperemos que se pueda reencaminar, reencauzar y que agarren al verdadero violador. Y sobre todo que, bueno, algunos revisen un poquito su conducta o cierto apresuramiento en dar por hecho cuestiones que no son tales. Y no me refiero al periodismo, sino que me refiero a fiscales, me refiero a funcionarios del Poder Ejecutivo. También hay que ir mucho más lento y con mucha más tranquilidad. Yo sé que la presión a veces social lleva a que se busquen resultados urgentemente, pero eso, miren lo que pasa ahora. Es mucho peor esto que haber sido prudente antes, ¿no? Hay que esperar un poco.